Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, muchísimas gracias Fernando y al comité organizador de Fertilizar por esta hermosa invitación a participar del Simposio de Fertilidad 2023. Lamentablemente, no puedo estar en persona ahí con ustedes saludando a tantos colegas y amigos, pero bueno, hubo unos cambios a nivel familiar. Hace unas pocas semanitas nació nuestra segunda hija, Sofía Maquena, así que bueno, son tiempos de quedarse en casa y apoyar a la familia. En esta presentación la idea es compartir con ustedes un poco mi visión acerca de lo que estuve trabajando en los últimos años en Kansas State University, en el equipo de Dr. Ciampiti. Ustedes verán en la presentación otros nombres como Carlos Hernández, Josefina Lacasa y el mismo Ignacio, con quienes solemos discutir mucho estas cuestiones de cómo avanzamos más hacia una agronomía más cuantitativa y refinamos el análisis de datos en la agronomía. Sin más, espero que disfruten de la presentación. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que podemos abordar es esta pregunta clásica, ¿no? El paradigma de que los datos son poder. Bueno, podríamos poner la analogía de que los datos son una especie de pozo de petróleo, ¿no? Que lo tenemos que extraer y lo tenemos que transformar para darle valor, ¿no? O sea, los datos tienen valor, pero hay que usarlos, ¿no? Hay que usarlos porque si los juntamos solamente son costos. Esa es la pregunta número uno que seguramente muchos de ustedes tengan hoy en día. ¿Qué hacemos con tantos datos agronómicos, de maquinaria, prescripción, sensores de producción? Esa es la idea de la presentación de hoy, tratar de abordar cómo podemos refinar nuestro análisis de los datos para sacarle más el jugo. Primero que nada tenemos que hablar de los desafíos que tenemos en la agricultura, más que nada la educación, porque la currícula actual en la ciencia de los datos aplicada a la agricultura todavía es bastante limitada, está creciendo mucho en los últimos años, pero es limitada aún. Esto genera dos desafíos grandes. Uno es la reproducibilidad, porque aún no somos muy capaces en la agricultura de compartir los datos en la literatura y los códigos menos. Y en temas de accesibilidad todavía no somos capaces de traducir al menos lo suficiente la ciencia en herramientas de decisión que sean accesibles a los productores. Bueno, algunos mitos y vicios que arrastramos, por lo menos cosas que yo aprendí en los últimos años, que las tomaba como verdades y bueno, no era tan así. Uno de ellos es la distribución normal, ¿no? O sea, tenemos una obsesión porque los datos tienen que estar distribuidos de forma normal, y esto es algo que en realidad lo requiere la NOVA tradicional que hacemos cuando corremos Infostat, por ejemplo, pero la verdad es que hay muchas otras distribuciones disponibles que las podemos modelar perfectamente con un poquito de habilidad de programación, y este es un ejemplo de un mapa de rendimiento de un lote cualquiera. Este es un lote de soja y tenemos, después de limpiar los datos, tenemos una distribución que no se parece tanto a lo normal, sino una distribución gamma, por ejemplo. Y eso lo podemos modelar hoy día con cualquier modelo. El otro mito también es la homogeneidad de la varianza, ¿no? También una obsesión porque la varianza sea homogénea. Y otra vez, esto es algo que lo requería la NOVA tradicional, pero hoy día con un poquito de programación podemos especificar varianzas heterogéneas en casi cualquier tipo de modelo. Otra cosa bastante interesante que estamos viendo es el tema de diseño en bloques, ¿no? Que es probablemente el diseño más común que tengamos en la agricultura. Este es un lote mío en Escandia, Kansas, centro norte del estado, en el que tenemos un lote de soja, ¿no? Y ustedes pueden ver cómo hay un lamparón verde aquí más claro, ¿no? Que es una zona del lote donde la vegetación es diferente. Sin embargo, cuando uno estableció los bloques, hicimos 5 bloques este-oeste, ¿no? Sin embargo, cuando uno analiza los residuales de estas parcelas, ¿no? De los resultados en rendimiento, lo que vemos es que en realidad probablemente tengamos 3 o a lo mejor 4 bloques y no 5, y no necesariamente en la misma dirección. Esto nos hace pensar un montón en que muchas veces podemos tener una mala especificación de las parcelas que genera una aleatorización inadecuada y que altere la inferencia, ¿no? Lo que parece que estamos trabajando en la mayoría de los casos, que nunca lo chequeamos, es
que quizás estemos trabajando con bloques incompletos, no con bloques completos. Para esto, por ejemplo, Josefina La Casa, una integrante de nuestro grupo, ella hizo un máster en estadística que lo van a poder ver publicado muy pronto, donde ella propone un análisis espacial mezclando estadística bayesiana con machine learning, con árboles de regresión, para poder clasificar y chequear si realmente teníamos 5 bloques en la forma que nosotros esperamos o efectivamente hicimos una mala especificación de los mismos. Otro mito, una obsesión o vicio que arrastramos es el R cuadrado, ¿no? Queremos usar el R cuadrado para todo y hoy día en muchos modelos Machine Learning, modelos súper sofisticados, pero que aún no estamos evaluando bien la calidad de las predicciones con el caso predicho observado. Para este caso en específico, R cuadrado, y lo voy a marcar muy bien, no dice nada acerca de la exactitud o la accuracy de los modelos, y este es un ejemplo bastante claro en donde tenemos el observado, los valores predichos y tenemos puntos que se ajustan perfectamente a una línea, que es lo que define el R cuadrado. Este es un R cuadrado casi de 1 para 3 modelos diferentes, donde ustedes pueden ver en los primeros dos lejísimos de la 1 a 1, pero un R cuadrado de 0,99, ¿no? Y sin embargo podemos tener otro caso sobre la 1 a 1 y el mismo R cuadrado. Entonces, si ustedes no ven el gráfico de predicho observado, desconfíen un poquito. Confíen más en otras estimaciones del error, la exactitud, como el Root Score Error o eficiencias de modelos. Finalmente, otra obsesión que arrastramos, que al menos lo estuve viendo en los últimos años, es una obsesión por el número exacto, ¿no? Queremos saber el valor verdadero, la curva verdadera, un nivel crítico específico, ¿no? La dosis óptima. Y no digo que esté mal evaluarlos, pero creo que ya tuvimos suficiente de esto. También esta obsesión por el p-value, ¿no? de 0,05, que todo por abajo de eso está bien y lo que está por arriba no está mal. Y en realidad no es tan así, ¿no? Las respuestas son muy variables dependiendo del año, dependiendo del espacio también. Entonces, tenemos que empezar a hablar más de probabilidades, de incertidumbre, de la curva más probable en todo caso y de rangos críticos en lugar de valores críticos. Es así que lo que yo creo que puede pasar o debería es que tenemos que movernos de un enfoque muy enfocado en el valor esperado y movernos hacia un enfoque más hacia el error, ¿no? de los modelos y cómo explorar estos componentes. Bueno, ahora la idea es mostrarle un poco qué se está discutiendo en Estados Unidos acerca del análisis de datos de nutrición. Y este es un ejemplo con novedades. Hace un año más o menos que estoy participando del grupo FIRST, le llaman Fertilizer Recommendation Support Tool. Visítenlo en este link que está aquí. Este es un grupo bastante interesante de más de 100 especialistas que se han juntado para mejorar la transparencia en el diagnóstico y análisis de suelo, para tener interpretación clara y consistente. Y la idea es formar bases de datos en fósforo, potasio y corrección de pH, ¿no? Y generar herramientas de decisión accesibles como herramientas web. Hay distintos grupos subgrupos en este grupo grande. Y bueno, la idea es mostrarle un poco cuáles son las preguntas principales en el análisis de los datos en este grupo. Primero, por ejemplo, cuando usamos rendimiento relativo para estimar umbrales críticos, la pregunta que se nos viene a la mente es ¿a qué? ¿Relativo a qué? ¿No? Hay un trabajo bastante interesante del año pasado de Austin Peirce en el que ellos llegan a la conclusión de que una variable adecuada es usar rendimiento relativo al máximo rendimiento, ¿no? Y no a máxima dosis, por ejemplo. Otra pregunta que tenemos es cuál es el rendimiento relativo objetivo, si tiene que ser variable. ¿Qué pasa con umbrales críticos? En realidad nos tendríamos que mover más hacia rangos críticos y este es un poco el approach que le están dando aquí, tratando de explorar más la incertidumbre con el modelo de técnicas de remuestreo como bootstrapping, tratando de identificar los valores críticos independientemente del modelo que se utilice, pero no solo un valor crítico, sino la idea es tener una distribución, un rango para determinar probabilidades, ¿no?
probabilidad de respuesta, que es algo que tenemos que empezar a trabajar más y es algo que el grupo está enfocado. Y después también hay discusiones acerca de qué modelo utilizar, si utilizan método australiano o coseno logaritmo, métodos de cuadrantes de Kay-Nelson, regresiones, etc. Y la pregunta que hay es si en realidad no tendríamos que hablar de combinación de modelos, ¿no? Los famosos ensembles que se mencionan ahora. Mi rol en este grupo, yo participo en el grupo de Soil Test Correlation, en la evaluación de estos tipos de modelos. Y básicamente lo que hice fue desarrollar un software en el programa para la interfaz R, ¿no? Y la idea es, con este tipo de paquetes o software, poder mejorar la reproducibilidad. Este es un ejemplo, ¿no? Si ustedes utilizan este QR o el link, van a poder ver una aplicación web totalmente gratuita en la que pueden explorar qué es lo que hace este paquete y cómo eso puede ayudar a estimar los distintos valores críticos con distintos modelos, explorar resultados, explorar el código si ustedes lo quieren hacer en R y demás. Así que bueno, los invito a explorar un poco esto. Mientras FIRST todavía no tiene disponibles en este momento las decisiones, las herramientas de decisión, nosotros, humildemente, desde Argentina, con una revisión en la que trabajé para mi maestría, que la publicamos hace unos añitos nomás, unos 800 ensayos de nitrógeno maíz en los que clasificamos estos ensayos en términos de textura y potencial de rendimiento y estimamos distintas curvas probables en maíz. Y lo que hicimos es poner una Shiny App, estas web tools, ¿no? Disponibles para ustedes para que puedan explorar los resultados de la investigación a su ritmo, ¿no? Con flexibilidad, en las que pueden simplemente con inputs como diciendo en qué potencial de rendimiento ustedes se manejan, cuál es la textura del suelo, brindando información como cuál es el nivel de nitrógeno que tiene el suelo, costo y precio de nitrógeno, y con eso va a estimar las curvas más probables. Ahora bien, tengan en cuenta que esto es orientativo y no es nada que es la verdad, es simplemente algo orientativo que los ayuda a ustedes para el manejo. Una de las cosas en las que nos debemos enfocar bastante es en definir los objetivos que tenemos para los modelos, ¿no? Y tenemos distintos tipos. Por un lado, la literatura en agronomía tiene extensa experiencia en desarrollar modelos explicativos que tienen como objetivo comprender lo que ya pasó, ¿no? Son los famosos modelos ex post. En lo que tratamos de hacer básicamente, el enfoque más común es estudiar el sistema a través de componentes, ¿no? Simplificados, tratando de mantener el resto de las variables constantes, pero esto nos limita bastante en términos de explorar interacciones complejas. Para estos modelos lo que usamos es más que nada los de tipo mecanístico que funcionan perfecto, y también podemos usar algo de Machine Learning como árboles de decisión o regresión, quizás vemos un ejemplo más tarde. Y una característica de estos tipos de modelos es que no requieren entrenar y validar, ¿no? Aquí un ejemplo bastante interesante que les recomiendo para lectura, los que estén más interesados en el detalle. Este es un metaanálisis, ¿no? En el que tenemos distintos ensayos, acá trial, en donde se estudia la respuesta fungicida en soja, por ejemplo, y tenemos alrededor de 20 ensayos aquí en los que estimamos un efecto promedio, ¿no? Pero esto es lo que ya pasó, ¿verdad? Si nosotros queremos enfocarnos en predecir en lo que va a pasar en ensayos nuevos, que es un poco el objetivo de hacer ensayos a campo, ¿no? Como es este trabajo, tendríamos que hablar de intervalos de predicción, que son dos cosas diferentes. Y este trabajo es bastante interesante en ese sentido, en el que propone una alternativa, incluso propone el código que ayuda a estimar estos rangos de predicción que son diferentes a lo que ya pasó. Si queremos predecir, ¿no?, lo que todavía no pasó, nos tenemos que enfocar más en modelos predictivos que son distintos a los modelos explicativos. Estos modelos en general lo que necesitan hacer es reconocer patrones más complejos de interacción, pero eso trae aparejado la limitación de comprender la causalidad, ¿no? Para estos tipos de modelos, Machine Learning anda perfecto, ¿sí? Pero también podemos usar modelos mecanísticos, aunque van a tener un poder de predicción más limitado,
pero generalmente lo podemos usar sin problemas. Lo que sí requieren es que los entrenemos y validemos. ¿Y por qué? Y bueno, supónganse que en esta figura, ¿no?, ficticia tenemos rendimiento en el eje Y y nitrógeno, el nutriente que ustedes quieran, el eje X. Tenemos los datos, ¿no?, los puntos azules, establecemos una curva de respuesta y un error, esas barritas rojas. Sin embargo, ese es el error de lo que ya pasó, de lo explicativo. Si nosotros traemos un dataset de un año nuevo, por ejemplo, toca un año niña con respuesta limitada, ese modelo va a tener un error bastante grande porque el modelo no lo vio, no se entrenó. Entonces, la idea que tienen que tener con los modelos predictivos es poder generar modelos combinados que puedan reconocer el tipo de daño. Ahora bien, ¿no?, como bien decía Forrest Gump, la vida es una caja de bombones, nunca sabemos cuál te va a tocar, ¿no? Si alguien descubre, para identificar el tipo de año, bueno, va a tener un fondo de retiro interesante. En términos de modelos de Machine Learning, vayamos un poco más en detalle, pero no tanto. Hay distintos tipos: supervisado, no supervisado, reinforcement, ¿no?, que se habla mucho últimamente. Pero básicamente lo que tienen que saber es que estos modelos se centran en predecir y no tanto en explicar. Y tengan en cuenta que son modelos multivariados, ¿no? O sea, que requieren múltiples variables y en general bastante más de lo que manejaríamos en un modelo de regresión múltiple clásico, ¿no? Porque si no, no podemos descubrir interacciones o explorar interacciones complejas. Así que necesitamos muchos datos y variabilidad, ¿no? Si no le damos un universo lo suficientemente amplio en cuanto a variabilidad, el modelo no tiene que aprender. Dos cosas de las que voy a hablar en las próximas slides. Una es el algoritmo. Es importante entender el algoritmo en términos de cuál es la ingeniería de datos que tenemos que hacer y cuáles son las características para usarlos para seleccionar variables. Y por otro lado, la validación, que es importantísimo. Bueno, supongamos que tenemos distintos modelos de Machine Learning, ¿no? Los más sofisticados de todo, como podemos hablar acá, Deep Learning, ¿no?, las Neural Networks, Ensembles, como el Gradient Boosting, Random Forest, y nos vamos moviendo hacia los modelos que son menos predictivos, pero que son mucho más interpretables. Y tenemos acá, sí, los famosos modelos lineales, ¿no?, como la regresión múltiple, que sí puede ser considerado Machine Learning, no hay por qué no, pero bueno, vamos a tener mucho menos poder predictivos en general. Así que la pregunta que usted se tiene que hacer, si quiere usar Machine Learning, cuál es el objetivo y si realmente necesita entender. Si usted quiere predecir, tengan en cuenta que los modelos en general van a hacer explorar cosas no lineales, no estacionarios, es decir, no son de tendencias suavizadas, son difíciles de computar y necesitan muchos datos. En general, los modelos de alta interpretabilidad son modelos sí más simples, lineales, estacionarios, más fáciles de computar, pero con limitada capacidad de predicción. Y después la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuán complejo tiene que ser el modelo? Y bueno, esto la verdad que depende de muchos factores. En esta figura tenemos el famoso error en relación a la complejidad de cualquier modelo y cómo tenemos que tratar de buscar un compromiso óptimo, ¿no?, en el cual el modelo es lo suficientemente complejo, pero no más que eso, ¿verdad? Esto va a depender de múltiples factores, como cuál es el valor de la producción que ustedes tengan, cuál es el costo de colectar datos, ¿no?, esa logística, cuán económica es, y tengan en cuenta también la calidad de datos, ¿no?, porque no se trata de agregar datos como por ejemplo podemos hacer hoy como por ejemplo con bandas de satélite como Sentinel, que tenemos quizás 12 bandas y podemos hacer millones de combinaciones, pero no tiene sentido agregar tantas. Tenemos que tratar de agregar variables que no estén correlacionadas, ¿no?, porque esto sigue siendo una limitación para los modelos Machine Learning también, ¿no? No tenemos que agregar variables redundantes al modelo. Bueno, un poquito contarles mi experiencia con estos modelos Machine Learning. Yo estuve trabajando para mi doctorado en Kansas State. Juntamos una base de datos, más de 1000 ensayos en Estados Unidos y Canadá, tratando de explorar estos modelos Machine Learning para predecir distintos componentes de la respuesta a nitrógeno, como el rendimiento alcanzable, dosis óptima, pero también
algunos componentes menos explorados en literatura como el rendimiento sin nitrógeno, que nos puede indicar cuál es la oferta del suelo, en la cual, por ejemplo, modelos de simulación como APS y NODISA son más limitados para, como son modelos mecanísticos, en general están más limitados para hacer predicciones buenas de este componente, y Machine Learning, por ejemplo, nos puede ayudar en este sentido. Este es un ejemplo hablando del algoritmo, comparando tres diferentes algoritmos basados en árboles de regresión como Random Forest, C-Forest y XGBoost. No voy a entrar en detalles, simplemente sepan los nombres, pero sepan que trabajan de manera diferente. Este es el rendimiento máximo predicho en el eje Y, el rendimiento máximo observado en el eje X, y la idea es ver cómo es el patrón de predicción. Fíjense, para los dos, Random Forest y Conditional Forest, tenemos una predicción que es relativamente buena, pero tenemos hacia valores bajos, ¿no?, de rendimiento, tenemos una sobrepredicción del modelo, ¿no? Tenemos estas famosas colas de predicción. Y esto quizás tiene que ver con que no tenemos tantos datos, pero también a veces el algoritmo nos puede ayudar. Fíjense cómo pasamos a un modelo como Gradient Boosting, en el cual funciona de manera diferente con árboles de residuales, y podemos ver cómo eso nos ayudó a mejorar ese patrón y tener una predicción más pareja a lo largo de todos los valores. En términos de importancia de variables, esto es bastante relevante porque en literatura es muy común usar Random Forest para estimar la importancia de las distintas variables para la predicción. Ahora bien, tengan mucho cuidado porque todavía hay algo que no se le presta mucha atención. Fíjese aquí tenemos el ranking de variables para Random Forest, Conditional Forest y XGBoost. Y fíjense en Random Forest, para las primeras 4 variables, acá tenemos TM, TM y TM, que es temperatura, en agosto, septiembre, julio y abril, mayo. Es decir, la temperatura durante el ciclo. Y fíjense de cómo está estimando una importancia muy importante para 3 variables que están súper correlacionadas. Entonces, este tipo de algoritmo basado en cómo funciona la estimación tiende a sobreestimar la importancia de variables correlacionadas. Así que, en general, desconfíe de una importancia estimada con Random Forest, porque si no limpiaron bien las variables con la ingeniería de datos antes, el modelo tiende a generar esta sobreestimación. Y esto es algo bastante común en literatura que no se le presta mucha atención, pero ya hace unos años hay una serie de papers que empieza con Strobel 2007, que les recomiendo pegar una ojeada a los más interesados en este tipo de modelos porque es realmente un problema. Tendríamos que usar permutaciones condicionales. ¿Condicionales a qué? Y bueno, a la presencia de otras variables correlacionadas. Entonces, por ejemplo, si vamos a estimar la importancia de temperatura de agosto a septiembre, hagámosla condicional a la presencia de otras que estén correlacionadas en el modelo. O podemos usar técnicas de regularización, como podemos aplicar en XGBoost, que nos ayuda a reducir la influencia de variables correlacionadas. Otra vez, son distintas aproximaciones para lograr la estimación de importancia variable. Segundo factor, validación de la predicción. Suponga que nosotros tenemos 5 lotes, ¿no? Idealmente deberíamos usar un concepto que se llama leave one out, dejar uno afuera. Si tenemos 5 lotes y queremos usar un split 80-20, que es decir, el 20% de los datos para validación y el 80% para testing, para training, no deberíamos usar un enfoque como este en el que tomamos píxeles de todos los lotes o de todos los años. ¿Por qué? Porque esto va a generar una performance inflada, ¿no? Este modelo no nos va a tirar ninguna alerta, pero nos va a generar un modelo que es más explicativo y no tan predictivo, y va a fallar para predecir lotes nuevos o años nuevos. Así que tengan cuidado con esto. Si ustedes quieren predecir qué es lo que va a pasar en un año siguiente o en otro lote, tienen que entrenar el modelo para eso, ¿no? Tienen que dejar un lote entero afuera, un año entero afuera, y tratar de predecir eso. Si no, ustedes no pueden pretender que el modelo va a predecir bien años que están fuera. Entonces, fijémonos, idealmente un esquema de validación, si usted va a utilizar Machine Learning, requiere 2 pasos. Uno es lo que le llamamos un loop externo, en el que podemos generar un split, si ustedes quieren. Tenemos 5 lotes, 4 training y 1 en validation o testing, en el cual vamos a estimar un error de generalización de los modelos.
Entonces, lo que tenemos aquí es cómo predicen los lotes o años no vistos, ¿no? Entonces tenemos una etapa interna en la cual vamos a entrenar al modelo para optimizar y elegir el mejor algoritmo con su configuración, ¿no? Que estos son los hiperparámetros. Y una vez que tengamos el mejor modelo, vamos a pasar a la validación con lotes no vistos. Como les decía, no necesariamente tiene que ser un modelo Machine Learning, puede ser un modelo mecanístico, por ejemplo un modelo bayesiano, en el cual, por ejemplo en este caso, con datos de Ricardo Melchior y de INTA Paraná, de un ensayo a largo plazo desde el 95, podemos estudiar la respuesta a nitrógeno según año climático, en el cual simplemente si lo queremos hacer predictivo tenemos que ir entrenando al modelo sacando un año. Entonces vamos a entrenar el modelo con años, X cantidad de años menos N, donde el año N está siempre afuera del training. Y así podemos comparar, ¿no?, un modelo por ENSO contra un modelo global, por ejemplo. Entonces si comparamos los modelos predictivos con los modelos explicativos, que serían lo que realmente pasó, que lo podemos usar como referencia, ¿no?, el diario El Lunes, podemos ver distintas cosas. Por ejemplo, acá tenemos la dosis óptima agronómica en kilo de nitrógeno y tenemos el modelo global que utiliza una sola curva, y si ustedes ven, este modelo parece que sobreestima particularmente para años niña la dosis de nitrógeno. Sin embargo, si usamos un año segregado por año ENSO, eso nos va a reducir el sesgo, ¿no?, en las estimaciones de la dosis óptima, aunque conserva una variabilidad importante, y esta variabilidad, como podemos ver, cambia según el año climático, ¿no? Y estas son cosas bastante interesantes para explorar con el modelo bayesiano, a diferencia del modelo frecuentista. ¿Y por qué los modelos bayesianos van a crecer mucho en los próximos años? Si ustedes se fijan, acá es un enfoque de cómo funciona el modelo frecuentista, donde tenemos el rendimiento, la dosis de nitrógeno, por ejemplo, distintos parámetros de la curva, ¿no? Pero el modelo frecuentista lo que se basa es en estimar una famosa curva verdadera, donde uno tiene parámetros descritos en un modelo, en general puede ser cuadrático plató, lo que ustedes quieran, y asumimos que tenemos una curva verdadera con valores de parámetros verdaderos, y después traemos los datos, ¿no? Y la inferencia que hagamos es condicionar a estas dos cosas. Ahora bien, hay un montón de incertidumbre, ¿no?, que si uno la empieza a considerar se da cuenta que esto del valor verdadero, la curva verdadera, no existe, ¿verdad? Y eso es lo que traen los modelos bayesianos, nos traen una interpretación diferente de la probabilidad, donde asumimos que no hay un valor verdadero, ¿sí? Asumimos que sí que hay una probabilidad de ocurrencia de cualquier evento, hay distribuciones de referencia, y lo que se basa este enfoque es en actualizar el conocimiento, ¿no? Uno trae conocimiento previo, que se le llama priors, uno trae evidencia, datos, y en función de eso uno actualiza el conocimiento basado ampliamente en cuantificaciones bastante potentes de la incertidumbre, ¿no?, que es algo que está ampliamente omitido en la literatura. ¿Cómo hacen esto? Bueno, supónganse que nosotros tenemos una probabilidad previa, un conocimiento previo en el que uno dice que, bueno, nuestros parámetros pueden tener estos rangos de variabilidad, y en función de eso vamos a generar distintas curvas probables para una situación en particular. En adición traemos la evidencia, los datos, y traemos en función de eso los mezclamos, ¿no? Hacemos un poco de análisis y obtenemos probabilidades posteriores, que sería el conocimiento actualizado. Entonces supónganse que estimamos una dosis óptima de nitrógeno, pero con cuantificaciones bastante buenas de lo que es la incertidumbre, que puede ser diferente dependiendo de los casos, ¿no? Entonces, para esto tenemos que usar este tipo de modelos que son bastante potentes para poder identificar variabilidad no solo en el valor esperado, sino en el error. Otra ventaja de este tipo de modelos es que nos permiten incluir, por ejemplo, la dosis óptima. En la estimación de la dosis óptima nos permiten incluir la variabilidad de precios. Entonces, este es un ejemplo que hice para un paper hace unos años, en los que colecté para los años de datos, colecté los precios de nitrógeno, los precios de maíz, generamos una relación de precios variable a través de los años, tenemos cómo fue en realidad con esta distribución roja, cómo fue esa distribución a través de los años, y generamos
una distribución simulada y la introdujimos en el modelo. Entonces cada vez que estimamos la dosis óptima, esto incluía la estimación de el error de los precios, ¿no? Ahora bien, esta es una última slide, con esto cerramos. La magia bayesiana, ¿no? Porque también hay varias cosas que las tenemos que prestar atención. La magia bayesiana lamentablemente no existe, ¿no? Entonces este es un ejemplo, y les dejo la cita acá, los invito a que lo lean. Este es un ejemplo de lo que no hay que hacer cuando uno analiza datos con bayesiano, ¿no? Acá tenemos rendimiento y nitrógeno para maíz y tenemos, por ejemplo, aquí dos dosis, 30 y 60 kilos, y con eso le ponemos unos prior y empezamos a estimar curvas, ¿no? Con platós, con un montón de parámetros para los que no tenemos ningún dato para contrastar. Entonces, esto no existe. A ver, la magia bayesiana, si usted no tiene datos, la verdad que mi opinión es que junte y vuelva a la próxima. Porque si nosotros queremos actualizar el conocimiento, requerimos evidencia, lamentablemente. Solo con prior no alcanza, ¿no? O sea, esto básicamente reproduce mi conocimiento previo, pero los datos que traemos no pueden contrastar de ninguna manera eso. Entonces, lo que necesitamos también en la agricultura es más capacitación, porque necesitamos revisores idóneos para nuestras publicaciones, ¿no? Esto no debería haber pasado revisión, lamentablemente. Así que bueno, mensajes finales, mucha tela por cortar, deudas en educación, en la ciencia de los datos, que nos ayuden a poder enfrentar estos desafíos de reproducibilidad, accesibilidad. Apoyen a sus estudiantes para que aprendan programación en R, Python, que usen GitHub para proyectos colaborativos, y eso lo va a ayudar un montón a entender muchas cosas de la estadística, de verlas en acción. Identificar este espejo de colores, ¿no? Si no estamos educados nos va a ser difícil poder identificar cuando nos están vendiendo unicornios, ¿no? y cuando no. Nada va a reemplazar un diseño de objetivos claros, esto es muy importante. Ni Machine Learning ni estadística bayesiana hacen magia. En Dios confío, los demás que traigan datos. Bueno, muchísimas gracias y espero ansioso la ronda de preguntas.